¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a su comunidad digital de Lección Divina. Nos encontramos con dos grandes hermanos desde España. Estamos con Yasmín y Jesús. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hasta México. Pues sí, muchas gracias a todos y esperemos que el programa sea de mucha ayuda para los que nos están viendo. Nos están escuchando. Ajá. Muy bien, muchas gracias, hermanos. ¿Qué les parece si empezamos con un Padre Nuestro para ponernos en la presencia de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pues nuevamente les damos la bienvenida, hermanos, y les volvemos a agradecer su tiempo, su disposición y sobre todo su testimonio de convertidos católicos. Y hablando un poquito de su testimonio, platíquenos un poquito por qué convertidos católicos. Vale, pues a ver, yo voy a decirles. La verdad que de entre los dos, a quien se le ocurrió el nombre primero fue a mí, porque bueno, de los dos, quien experimentó una conversión en lo largo de su vida, fui yo, ¿no? Estuve yo en una secta, me cambié de fe y luego de unos años pues volví a la iglesia, ¿no? Pero al conocer a Jesús, Jesús también se involucró con muchas personas haciendo apologética que pues también regresaban a la iglesia, tenían sus dudas y todo. Entonces, de alguna manera, pues esto de la conversión estaba muy relacionado con nosotros, ¿no? Entonces le dije, mira, ¿por qué no hacemos un apostolado por el Facebook? Porque lo empezamos haciendo por el Facebook, que hable sobre la conversión y también porque pues ya saben que muchas veces esta palabra no solamente se utiliza para personas que cambian de fe, de religión, ¿no? Sino también para que puedan encaminarse hacia la santidad, ¿no? Es una conversión diaria la que tenemos todos los católicos. Nadie puede decir, yo soy convertido desde que me bauticé, ¿no? Es algo continuo, ¿no? Siempre se nos está instando a esto. Entonces, pues le dije, pues pongamos ese nombre, ¿no? Más que defiende tu fe, eso estaba bastante trillado en ese momento, pues vamos a la conversión, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que las personas que están fuera vuelvan a la iglesia, aclaren sus dudas, pero las que están dentro fortalezcan, ¿no? Fortalezcan su fe y eso les ayude también, pues, a santificarse, ¿no? Diariamente, ¿no? Conociendo su fe a través del conocimiento y la defensa de la fe. Y bueno, pues fue así, ¿no? Sí, sobre todo la segunda parte que dijo Yamín, yo creo que es la parte más importante, ¿no? O sea, convertidos, ¿por qué? Porque, bueno, aquí pueden escucharnos, puede vernos muchas personas que a lo mejor ya son católicos y dicen, bueno, pero es que yo ya soy católico, ya, eres católico, pero tú tienes que convertirte día a día. La conversión es diaria, día a día, todos los días, igual que tú luchas por ser santo día a día, pues la conversión te va a hacer santo, ¿no? Entonces no es una conversión instantánea que te toca el Espíritu Santo y ya quedas convertido tipo San Pablo. Esas cosas ocurren, no lo negamos evidentemente que ocurren, pero que se da entre un millón, San Pablo, San Agustín y poco más, ¿no? Podríamos hablar de casos contados. El resto, los cristianos tenemos que irnos convirtiendo todos los días. De hecho, incluso la Iglesia establece un tiempo litúrgico especial para la conversión, ¿no? Para prepararnos para la muerte y la resurrección del Señor y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí está también la conversión, ¿no? Ya en la liturgia de la Iglesia. Y es así. Muy bien, sí. Y hablando de sectas, ¿por qué creen ustedes que acá en América Latina han crecido tanto las sectas? Porque acá hay muchísimas. Bueno, a ver, son muchas causas. Podría dedicar un vídeo completo a hablar de eso, pero voy a intentar resumirla. En primer lugar, creo que
que el católico está muy mal formado, ¿vale? Él no se preocupa de formarse, ni tampoco a lo mejor encuentra los medios adecuados para formarse. ¿A qué me refiero con esos medios? Me refiero a personas, organismos o movimientos que se dediquen a dar una defensa de la fe y responder los principales argumentos que usan estos grupos religiosos para confundirte. Entonces, eso hay pocos grupos en la iglesia que se dedican a ello. Tenemos, por ejemplo, en México el caso de los Apóstoles de la Palabra, fundados por nuestro ya fallecido y tan querido padre Flaviano Matuli, ¿no? Que, bueno, nosotros les conocemos y, bueno, le conocimos y hemos hecho alguna misión con ellos, ¿no? Ese grupo sí se dedica a eso, pero fuera de ese grupo no hay más grupos que se dediquen a la defensa de la fe y a formar al católico. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, también es cierto porque se ha entendido mal el ecumenismo. O sea, se ve como que la apologética como es pelear, solamente pelear y discutir, y lo que la iglesia busca es ecumenismo. Sí, nosotros buscamos ecumenismo, pero como dice el magisterio de la iglesia, no podemos renunciar a la verdad. O sea, nosotros buscamos el ecumenismo, pero siempre proponiendo las cosas, siempre proponiendo la verdad. Y es ahí donde entra la apologética, ¿no? Apologética y ecumenismo tienen que ir de la mano, ¿no? Yo solamente rezo con los hermanos separados y ya, yo no les explico, ni les hablo de la Virgen, ni les hablo de las imágenes, ni nada. Pues muy mal, porque estás renunciando a tu fe, estás renunciando a verdades fundamentales. Luego, también por todo lo que estos grupos te pueden ofrecer, y también en el punto en el que tú te encuentras a lo mejor en tu vida, ¿no? A lo mejor estás en una depresión, has estado en algún problema, esta gente te capta, te da ayuda, se vuelve como una familia para ti y entonces te enganchan fácilmente. Sí, ahí rápidamente yo les puedo comentar un poquito mi testimonio. En mi caso, por ejemplo, que es el caso de muchos jóvenes hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, porque, bueno, a diferencia, digo, esa diferencia, porque aquí en Europa la juventud está más quizá enfocada un poco al agnosticismo, a la New Age, ¿no? Porque no quieren nada religioso. Sin embargo, en Latinoamérica, porque pues debido a nuestras tradiciones un poco más, vamos a decir, más arraigadas en todo eso que siempre llevamos, pues de todas maneras ansiamos también los valores cristianos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, como dijo Jesús, la iglesia pues no promueve quizá mucho esto, o quizá los jóvenes no saben a dónde acudir, ¿no? En ese momento, o se dejan llevar quizá por malos ejemplos también de otros jóvenes. Entonces, buscan esta juventud, vamos a decir, santa, que ellos anhelan, espiritual, esta espiritualidad en la juventud que hoy en día se extraña mucho debido pues a todo el mundo, a lo mundano que nos corroe. Entonces, pues lo encuentran con apariencia, porque realmente al final es una apariencia, ¿no? En las sectas, en el protestantismo, porque eso viene a ser como un gancho también para ellos, ¿no? Para atraer más jóvenes, ¿no? Mira, acá nosotros los jóvenes tenemos más medios, más instrumentos, y es verdad, porque de alguna manera no les podemos culpar tampoco del todo, ellos siguen una cuestión ya, vamos a decir, también tradicional, pero sí es cierto que ellos se enfocan, es cierto que se toman las cosas con mayor compromiso, ¿vale? Desde muy niños se toman la iglesia con mayor compromiso, cosa que a los católicos nos falta muchísimo, ¿no? Siempre estamos ahí apretando, vamos a decir, los botones a los niños, a los jóvenes en los sacramentos, pero en el caso, por ejemplo, en el protestantismo y en las sectas, pues los jóvenes tienen, vamos a decir, más compromiso también, porque los padres tienen, pues, vamos a decir, les exigen más, ¿no? Les exigen más. Entonces, muchos de los jóvenes que se han ido de nuestra iglesia ha sido por eso, ¿no? Yo lo digo porque yo me fui también debido a eso, a encontrar quizá un ambiente más cristiano, ¿no? O incluso más numeroso en lo que se llamaría juventud, ¿no? Que en la iglesia católica, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cambiar, que buscar mejorar, ¿no? Y lo decía doña María, ¿no? De que seamos personas que no queremos leer la Biblia o ir a la iglesia cuando somos adultos o ancianos, sino desde pequeños se nos inculque esto en nuestras casas, porque es parte de nuestra cultura, también parte de nuestras costumbres religiosas
que se está olvidando, ¿no? Claro. La No, oración. y también hay otro punto muy importante, y es que el católico se supone que es una persona adulta, madura, responsable, y que, pues igual que él ha estudiado una carrera para ejercer un trabajo o una profesión y ganar un sueldo, pues también tiene que estudiar su fe y conocerla. Tiene el catecismo, tiene las Sagradas Escrituras, tiene el magisterio. Lo que tiene que hacer es sentarse y dedicarle un tiempo a estudiar su fe y a profundizar en ella. Si espera que todo se lo den listo, pues claro, el problema es que luego vienen las sectas, llegan antes a la casa que el sacerdote y te cambias de chaqueta, te cambias de iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque vino antes la secta, claro, yo estuve esperando. No, no, es que tú te tienes que formar desde ya, te tienes que esmerar en tu formación. Sí, dicen, acaban de decir cosas bien importantes. Yo quisiera retomarlas y decirles, por ejemplo, Jesús nos compartía del ecumenismo. Aquí en México o en Latinoamérica pensamos que el ecumenismo es aceptar también la doctrina cristiana. Es decir, bueno, no importa que no quieran a la Virgen, no importa que no, yo los acepto porque estamos llamados al ecumenismo. Jesús dijo algo bien importante: estamos rechazando verdades fundamentales. Y otra pregunta que les iba yo a hacer es, ¿cuál es la forma anticristiana para confundir a los jóvenes? Ahorita que nos hablan de los jóvenes. Bueno, eso también depende, Jesús ya me va a complementar, pero eso también depende de la realidad eclesial de cada lugar. Mira, yo he podido experimentar 20 años de mi vida, o 20 años, un poco más, 25 años, yo me vine pues un poco más de 25 años, he vivido en Latinoamérica y ahora pues ya casi 10 años en España. Y he podido percibir las diferencias en la juventud. Yo soy profesora actualmente de adolescentes, ¿no? De hasta los 18 años, entonces puedo percibir, digamos, esas diferencias, ¿no? Y pese a que somos occidentales, o sea, y tenemos la misma raíz, nos han llevado la fe, pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso de España se ha dejado llevar muchísimo por una influencia europea, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes aquí, bueno, yo creo que ahora ya está avanzando en todos los países, pero quizá nos están llevando la delantera, no la delantera en algo positivo, sino nos están llevando la delantera a lo negativo, ¿no? Entonces, los jóvenes acá son muy despiertos, o sea, en información son mucho más despiertos, quizá con respecto a los jóvenes de Latinoamérica, pero lamentablemente esa información pues está muy mal enfocada, ¿no? Está muy mal enfocada porque se da una libertad, ¿no? Un libertinaje más que libertad. Entonces, pues ese es el anticristianismo, por ejemplo, que yo he podido percibir aquí en Europa, ¿no? Ahora voy a mencionar. El anticristianismo se ha ido llevando, pues es algo paulatino, ¿no? Es una cuestión de que ha ido ataque tras ataque hacia la iglesia, una persecución, ¿no? Que la iglesia solo quiere poder, solo quiere dinero, no piensa en ti, ¿no? Realmente tú no vales nada, la iglesia es una secta, o sea, directamente acá, por ejemplo, en Europa como las sectas, vamos a decir, también brillan un poco, no es que brillen por su ausencia, pero sí es cierto que aquí las sectas, por más que hacen trabajo, no les hacen mucho caso, porque ya ellos directamente pues no quieren ni religión, o sea, una religión formada, no la quieren, no quieren una secta, menos, ¿no? Y pues a la iglesia la ven como una especie de secta, ¿vale? Porque la iglesia pues nos da la moral, ¿no? Nos da la moral, nos da pues la espiritualidad y nos pide pues obviamente, nosotros pertenecemos a una institución, no nos lo da libre, ¿no? Tenemos que pertenecer, entonces nos ven así. Entonces esa persecución de ver a la iglesia como moralista, como que aquella que te somete, aquella que te prohíbe todo. Entonces, pues eso a los jóvenes eso les aterra sobre todo empezando desde la adolescencia, ¿no? Quizá hasta cuando están empezando todavía van a la iglesia, pero luego no, luego es que eso viene también de los padres, ¿no? Los padres se han ido enfriando poco a poco, las últimas generaciones han percibido eso y a los hijos ya pocos les motivan por ejemplo, a bautizarse, a cumplir los demás sacramentos, ¿no? Entonces,
por ejemplo, ese tipo de anticristianismo es muy doloroso verlo en los jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy una clase de religión, yo pensé, cuando me dijeron, vas a dar clase de religión, yo pensé que iba a dar como me dieron a mí, ¿no? Que, ay, qué bonito, Jesús te ama. No, es que dar clase de religión acá es directamente meterte en apologética, o sea, los jóvenes saben cosas que yo quizá en mis tiempos no lo sabía o no me atrevía a decirlo, y ellos lo dicen porque dicen, es que nos han dicho que la iglesia piensa esto, y qué piensa de esto, que por qué esto, porque entonces yo tengo que estar responder, ¿no? Y además que vienen de familias no practicantes, o sea, la mayoría viene de familias no practicantes, entonces, pues claro, todo eso es un choque y dices, por Dios, es que me siento como que ha venido otra vez el apóstol Santiago aquí cuando España no tenía cristianismo, es igual. Me siento así, por ejemplo, ¿no? Yo le comento a él porque yo, por ejemplo, bueno, también es cierto que yo estoy en un colegio religioso, pero es muy diferente. Los tiempos han cambiado. Hace 15, 20 años la religión se respetaba, la religión tenía algo sagrado. Ahora ya no, la religión es un enemigo para ahora mismo para el joven. Entonces, todo eso a consecuencia de que ha venido de los medios, ¿no? El internet. Yo también añadiría que como principales enemigos o principales obstáculos, ¿no?, que se puede encontrar uno, pues sería el mundo, ¿vale? Porque los jóvenes se dejan llevar mucho por el mundo, lo que se llama la mundanería, mundanos, ¿no? Las cosas del mundo, pues yo qué sé, el alcohol, el tabaco, las fiestas, todo este tipo de cosas, pues son cosas que les acaban alejando de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo ahí influye mucho en la juventud. Luego, el indiferentismo religioso, ¿vale? Llega un momento en el que ya los jóvenes, las preguntas fundamentales que todo ser humano se tiene que hacer, bueno, ¿quién soy? ¿A qué he venido? ¿Dónde voy después de la muerte? ¿Existe Dios? Esas cosas ya los jóvenes no se las piden, no se las hacen. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo el momento presente, están viviendo hoy. No les importa ni el ayer ni el mañana. Entonces, con esa mentalidad, pues dice, pues yo solamente vivo hoy, ¿qué más me da lo que pase mañana? ¿O qué más me da lo que pasó ayer, ¿no? Entonces, hay un indiferentismo religioso muy fuerte, eso también es un enemigo a combatir. Y por último, también es que todo ser humano al final tiene una necesidad espiritual. Entonces, los jóvenes acaban necesitando esa espiritualidad, acaban necesitando algo espiritual. ¿Cómo lo suplen? Pues con los famosos libros de autoayuda o con el yoga, que está tan de moda últimamente aquí en Europa, que es lo que viene a ser la nueva era, ¿no? Con nuevas espiritualidades del momento, por así decirlo, que se acomodan a sus gustos. En Latinoamérica, por ejemplo, no es que no lo vamos a decir de esta forma, agradecer, pero bueno, tenemos que de alguna manera reconocer que al menos la gente, al menos quiera ir a una de estas organizaciones o quiera volverse protestante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por lo menos se percibe que tienen una sed de Dios, ¿vale? Aunque de manera errónea, ¿no? Pero es más fácil, yo digo, es mucho más fácil llegar a estas personas, quizá de una secta, quizá del protestantismo, ayudar a que vuelvan a la iglesia o que se acerquen a la iglesia, porque simplemente es cambiarles o corregir lo que están creyendo, ¿no? Lo que les están enseñando. Pero es mucho más difícil cuando las personas no quieren saber nada de una religión, ¿vale? De una religión. Entonces es mucho más complicado, es un trabajo, vamos, que de lágrimas, o sea, de lágrimas, porque intentas ver las formas, cómo les puedes despertar esto, como decía Jesús, ¿no? Es un indiferentismo directamente lo que está pasando. Y esto que está pasando en Europa, lamentablemente en estos últimos años, debido a estas nuevas ideologías progres y liberales, ya también está calando en América Latina, en Estados Unidos. Claro, también. porque tenemos que tener en cuenta que América está mirando a Europa y es como si se viera en el espejo. O sea, lo que está pasando en Europa en X años va a pasar aquí. ¿Dónde empezó el tema del aborto? En Europa. Y luego, ¿dónde pasó? A América, ¿no? Entonces, algo parecido se hace. Aquí empieza todo el boom este de la nueva era, todo el boom este del indiferentismo religioso, pues en un tiempo llegará a América Latina
¿Y qué va a pasar? Que se va a juntar las sectas con la nueva era, con el indiferentismo religioso. Y si ahora estamos quejándonos de que hay pocos católicos porque hay sectas, pues cuando vengan todos esos problemas, seguirá habiendo menos católicos, evidentemente. Sí, y hablando de los libros de autoayuda, porque ahorita están muy de moda, pero hay muchos autores famosos que pues realmente son de la nueva era, ¿no? Y muchos católicos lo siguen y les gusta, ¿no? Es un poco como lo del coaching y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué autores famosos ustedes conocen que son nueva era y que nos pueden alertar sobre ellos? Bueno, mira, te voy a contar un pequeño así rápidamente un testimonio. Cuando yo empecé a investigar sobre la nueva era, porque yo aquí con Jesús éramos sectas, que ayudamos a mucha gente, porque aquí también pues empezaban a confundir y todo. Pero sí es cierto que nos encontramos con otro panorama, que era la nueva era. Entonces es ahí donde nos dijeron, pues investiguen más sobre la nueva era, porque los católicos quieren saber y les gusta que vosotros utilicéis la Biblia, la apologética, así de esa forma podéis ayudar mucho mejor. Entonces, cuando empezamos ya a meternos de lleno pues aquí a estudiar la New Age, yo me di cuenta que dentro de mi familia vivíamos en una realidad de la nueva era y que yo no me había dado cuenta hasta ese momento, ¿no? Mi propia madre, antes de convertirse, porque ella se convirtió hace 10 años, ¿vale? Era católica, pero sí de nombre, también estuvo involucrada mucho tiempo en la nueva era, ¿no? Pero quizá ella no sabía que estaba perteneciendo a la nueva era, o sea, se dejó llevar por cosas que a veces incluso en la moda o en la televisión se nos inculcan. Por ejemplo, el vegetarianismo, ¿no? A veces hay gente que por salud quiere pues mejorar su salud y entonces se empieza esta promoción en la televisión, incluso médicos se vuelven médicos, estoy hablando de médicos titulados, se incursionan en la nueva era para captar más gente, ¿no? Y tener, pues, no sé, ingresos, libros, vender otras cosas. Entonces, pues mi mamá se metió en la nueva era por eso, porque ella quería mejorar su salud y empezaron a darle meditación, le empezaron a dar yoga, pues todo eso, ¿no? Y también dentro de eso están los libros de autoayuda, que ella empezó a leer, ¿no? Entonces yo recuerdo pues que estos libros, cuando empecé a estudiarlos, digo, pero es que estos libros están en mi casa. Entonces, lo primero que hice cuando visité a mis padres, recuerdo, le digo, me voy a traer los libros porque esos libros están allí, ¿no? No tengo ni que comprarlos y así los voy chequeando un poco. Entonces, pues sí, tenía varios libros, como por ejemplo, te voy a decir algunos autores. Obviamente ahora tenemos más y te voy a dar un alcance para que podamos también saber hoy mismo dónde está metido la nueva era, que ya no es solamente de autores nada más. Pues, por ejemplo, tenemos, vamos a clasificarlos en dos partes a los autores New Age. Aquellos que son directamente, vamos a decir, provienen de una religión, en este caso del hinduismo, que tienen unas raíces, ¿no?, orientales, que han salido de la India y han llegado a Occidente con el fin de dar a conocer, por ejemplo, de manera, vamos a decir, suelta, ¿no? Porque no quieren convertir a la religión hindú en general, sino lo que quieren es llevar pues ciertas disciplinas nada más de manera suelta, ¿no? Como el caso de los gurús, ¿no? Los gurús o los yogis. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso a Osho, ¿no? Él salió de la India, se fue a Estados Unidos, él ya murió, pero sus libros hoy en día se siguen leyendo, se siguen promoviendo, ¿no? Entonces, y sus métodos también que están plasmados dentro de estos libros. También tenemos el caso de Maharishi Yogi, que fue un yogi muy famoso, incluso hasta los Beatles los convirtió a la nueva era, o sea, su meditación, la meditación trascendental. Entonces, fue muy famoso en sus tiempos, ¿no? También ya murió, pero también sus libros se están vendiendo todavía en librerías, ¿no? Y hoy en día, pues, han proliferado, pues, muchos más gurús ya de estos tiempos que aún están vivos, por ejemplo, Ravi Shankar, que también tiene pues, una asociación, todo eso. Y pues sí, hay muchos. Yo te estoy diciendo pues los más conocidos, pero si tú, por ejemplo, te vas a una librería donde habla de espiritualidad y todo esto,
te estoy hablando no librerías católicas, sino librerías del mundo, pues ahí encuentras muchos nuevos que van surgiendo cada día, que van saliendo de la India y también van innovando sus métodos, ¿no? De yoga, sobre todo. El yoga es lo que más, y la meditación es lo que más intentan expandir en Occidente, ¿no? Y por el otro lado, eso es en cuanto a lo que llamaríamos los gurús, que también son autores de libros. Tenemos, lamentablemente, y eso lo digo con mucha pena, en muchos casos de médicos, ¿vale? Médicos de diferentes ramas, o psicólogos que pues también con el fin de volverse famosos, porque yo creo que lo hacen por eso nada más, han pues incursionado en la nueva era, ¿vale? Pese a que sabemos que la psicología es una ciencia y que no debería aceptar estas pseudociencias, estas disciplinas que son pseudocientíficas, lo están haciendo y cada vez más fuerte, a tal punto que en la Organización Mundial de la Salud ya se están incorporando ciertas técnicas y las están, vamos a decir, promoviendo como si fueran científicas. Tal es el caso, por ejemplo, del Reiki. El Reiki y también me parece esta reflexología, todas estas cosas que son que ayudan en la fisioterapia, pero la fisioterapia es científica, pero las otras que son quiroprácticas, todas estas cosas, las están insertando. Entonces, y aparte de eso, ya los psicólogos también están metiendo el yoga y están metiendo el mindfulness, que viene a ser una meditación también oriental, ¿vale? Las están ofreciendo pues en las clínicas, en los hospitales, ¿no? Entonces, ¿a qué punto digamos, a qué punto estamos llegando? Nos está pasando lo mismo que el aborto, ¿no? Cuando antes los mismos médicos se ponían en contra del aborto y ahora, vamos, que son contados los que están en contra, pues lo mismo está pasando con la espiritualidad y con la medicina y la psicología con respecto a estas espiritualidades orientales. Las están intentando insertar de esa forma, ¿no? Haciendo creer al paciente que son ciencias, que son disciplinas científicas y que les van a ayudar y no saben qué cosa les están dando realmente. Es un fraude esto, ¿no? Yo, para complementar un poco lo que dice Yasmín, yo voy a recomendar un libro de autoayuda, y es este. No me río, pero es el único libro de autoayuda que vale para el católico. Se llama La Santa Biblia. Sí. O sea, aquí tú te vas a encontrar de todo. O sea, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues si estoy deprimido, si estoy convaleciente, si tengo un problema, acude a la Biblia. Ahí vas a encontrar la mejor ayuda del mundo. ¿Para qué necesitas los otros libros si tienes la Biblia? Sí, es correcto, hermano Jesús, y muy buena recomendación, muy buena recomendación. Y como tú nos decías también, y como ustedes nos decían también, Europa es un espejo a veces de lo que nos llega acá a Latinoamérica, ¿verdad? Yo les quería preguntar, dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo se ha filtrado la nueva era? Bueno, es un tema complicado. Vamos a ver, la nueva era se ha filtrado a través de muchos seminarios, retiros, también algunos sacerdotes que han ido a la India y han estado aprendiendo pues este nuevo tipo de meditación, ¿no? Todo viene por el tema de que, bueno, pues en la iglesia hay un sector de la iglesia que se ha querido abrir a la meditación oriental de tal manera que digan, bueno, vamos a coger cosas de la meditación oriental para que los católicos la practiquen, como si nosotros no tuviéramos nuestras propias formas de meditación, como por ejemplo la lección divina, una forma de meditación muy sana y muy enriquecedora. No, ellos se van a la meditación oriental y eso que han aprendido allí en la India, de estos gurús, luego lo traen y lo dan en las casas de retiros, en los centros de espiritualidad, y incluso en los colegios. En colegios llaman a psicólogos para que enseñen a hacer mindfulness a los niños, o en centros para pues, residencias de monjas, lo que sea, pues ellas también empiezan a practicar este tipo de cosas. Entonces, claro, todo esto se va metiendo.
en la iglesia y llega un momento en el que pues, se puede volver imparable, ¿no? Hace como un año así, la Conferencia Episcopal Española sacó un documento que se llama Tengo sed de ti, me parece que era así, Sí. o Tengo sed del Dios vivo, donde habla un poco pues, sobre todos los peligros que tiene la meditación y tiene un capítulo donde dice que hay que hacer llegar este documento a todos estos centros para que si hay alguno que practica estas cosas, deje de practicarlo. Bueno, entendemos que se ha hecho llegar. Vamos a entender que se ha hecho llegar a estos centros para que dejen de practicar. Sí, es que es ese, digamos que los obispos en algunos países, por ejemplo en Irlanda, un obispo dijo que en los colegios esto no debería darse porque lleva una confusión, ¿no? En los colegios religiosos lo que debería de promoverse es el rezo del rosario, el ángelus, ¿no? Y no ponerse ahí a hacer mindfulness a primera hora para que los niños se calmen o estas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, pues a veces también un obispo puede intentar ayudar, intentar exhortar, pero no se puede meter, ¿no? Del todo, porque también el colegio, pues tiene su autonomía también, ¿no? Pero de todas maneras esto llama a la reflexión, ¿no? De que, pues si somos católicos, tenemos nuestras propias cosas. Ahí, por ejemplo, como hablábamos en las sectas, el no hacer apologética es debido a un malentendido ecumenismo, pues esto también es debido a un diálogo interreligioso, porque no porque esto pertenezca, sea una disciplina de la religión budista o del hinduismo, pues quiere decir que lo podemos, vamos a decir, compatibilizar, ¿no? Al contrario, además es súper peligroso porque no tiene ninguna raíz cristiana y ya exorcistas también han podido hablar sobre esto y han prevenido de que no solamente es que te alejan de tus mismas, vamos a decir, nuestros mismos auxilios espirituales que tenemos como la oración, sino también es que el budismo y el hinduismo tiene una raíz muy anticristiana, ¿no? Que está metido el demonio incluso dentro de ello. Hay personas que han hecho yoga y han terminado con posesiones demoníacas, o sea, hasta tal punto de cómo podemos intentar compatibilizar, es como decir, ¿no? Dialogar con el demonio directamente. Entonces, hay mucha gente que no sabe ese peligro, ¿no? Cree que es algo muy superficial. Además que hay otra diferencia y es que nosotros como católicos cuando hacemos una meditación, meditamos sobre algo, mismamente nos cogemos un texto de la Biblia y meditamos sobre algo que nos está haciendo pensar en Dios, en Jesús, en lo que nos ha dicho, en lo que nos ha transmitido, ¿no? El fin de nuestra meditación es llevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Pero en la meditación oriental ese no es el fin, porque ellos evidentemente no tienen el mismo Dios que nosotros. Es muy complicado el hinduismo, hay muchos dioses, es muy panteísta, entonces el fin de ellos es centrarse en ellos mismos o incluso en la nada, ¿no? No, yo me centro en la nada, no pienso en nada para alcanzar el nirvana, la iluminación y todos los problemas desaparecen, ¿no? Como si con eso ya te desaparecieran todos los problemas. Eso para el católico no me vale, porque el católico medita en Jesús, no medita para que los problemas desaparezcan. Y para cargar nuestra cruz también. Claro. Claro. ¿Y ustedes por qué creen? Bueno, ya nos están diciendo, pero ¿por qué creen que es importante que los católicos nos formemos en la apologética? Pues hoy en día, por tantos argumentos, vamos a decir, tanta gente que nos hace preguntas y sobre todo para irnos preparando para nuestras familias, o sea, los laicos, por ejemplo, ¿no? Ya no estamos, antes la fe era muy tradicional, los niños pues se guiaban por el ejemplo de los padres, las costumbres, pero esto va a ir poco a poco, se ha ido cambiando. Vamos a ver que hasta nos van a querer perseguir nuestras mismas tradiciones religiosas con supuestos peligros y cosas así. Lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿no? Valerse de la pandemia para anular la misa, para las procesiones, todo, ¿no? Pero sí, conciertos, esas cosas, sí, no hay problema. Entonces, por ejemplo, en esas cosas, la apologética, no me estoy refiriendo solamente a hacer apologética, es defender la fe de cualquier tipo de ataque o de argumento anticristiano, anticatólico, ¿no? Una apologética
general, ¿no? Ya sea contra el agnosticismo, contra el ateísmo, contra el protestantismo, las doctrinas de las sectas, para que no se vayan a estos grupos, contra la nueva era. ¿Por qué? Porque a los niños hay que prepararlos ya desde pequeños, incluso en las catequesis. Nosotros, por ejemplo, damos también catequesis, Jesús da catequesis, te preguntan cosas, ¿no? El feminismo, por ejemplo, cosas así, que ya ven en sus colegios y todas esas cosas. ¿Cómo responder? Pues ya los niños tienen que tener una formación, ¿no? Ya no les vale simplemente, ay, vamos a rezar, a celebrar la Navidad, no. Ya esto se ha vuelto como política. O sea, con el tiempo, justamente debido a la política, tenemos que responder todo eso. La política también se ha puesto muy contraria a la fe, cosa que antes no sucedía. Claro, es que yo creo que hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Ya no estamos en la época de los 50, 40, 50, la edad en la que vivían nuestros abuelos, que lo que hacían los padres lo hacemos nosotros, la fe se transmite de padres a hijos, sin cuestionar nada, sin preguntar nada, no, eso ya no nos vale. Ahora mismo estamos viviendo en una sociedad, en un siglo, yo lo llamo el siglo de las preguntas, ¿no? Todos son preguntas, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? El siglo de los porqués, ¿no? Entonces, si hay porqués en las matemáticas, hay porqués en la lengua, hay porqués en la historia, hay porqués en la filosofía, hay porqués también en la religión. El problema es que el matemático responde los porqués de las matemáticas, el historiador los porqués de la historia, el filósofo los porqués de la filosofía. Pues los católicos tenemos que saber responder los porqués de nuestra fe. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué la Iglesia enseña esto? ¿O por qué lo otro? Simplemente yo no estoy hablando tampoco de contradecir o responder a un testigo de Jehová. No, estoy hablando de un caso mucho más sencillo. Oye, ¿por qué no puedo abortar? Pues eso es una respuesta apologética. ¿Por qué no puedo abortar? Es una respuesta apologética. ¿O por qué la Iglesia piensa tal? ¿O por qué la Iglesia dice que no hay que acostarse antes de casarse? Eso es una respuesta apologética, ¿no? La virtud de la castidad, ¿no? Pero enseñarlo, explicarlo. Entonces, vivimos en el siglo de los porqués y tenemos que ser la generación. O los católicos de este siglo tienen que ser los católicos de las respuestas. Oigan, hermanos, qué interesante todo esto que nos están compartiendo. De verdad se nos hace bien interesante para prevenirnos. Y bueno, nosotros siempre nos da tristeza que el tiempo se va rapidísimo. Pero hermanos, quisiéramos que nos compartan en dónde podemos encontrar su material o cómo podemos empezar a formarnos con su material que han publicado. Vale, pues tampoco tomemos tanto tiempo, no llevamos tanto tiempo evangelizando, que nosotros siempre decimos somos fruto de los buenos maestros, ¿sabes? Si yo al regresar a la iglesia no hubiera conocido al padre Amatuli a través de sus libros, a los apóstoles de la palabra, Jesús también, cuando entró a internet y quiso ayudar a mucha gente, no hubiera conocido la apologética y a muchos autores como también el padre Flaviano Amatuli, el padre Jorge Loring aquí en España y otros sacerdotes que evangelizan muchísimo en estos temas, pues nosotros no haríamos nada, no sabríamos nada de lo que sabemos, ¿no? Y el Señor también nos ha motivado en estos tiempos a dar a conocer como laicos, como matrimonio, y que a veces nos dicen, como matrimonio nos dicen, pues qué raro que vosotros habléis de matrimonio, que nos gusta hablar de matrimonio, pero también que nos gusta hablar de esto, ¿sabes? Porque la gente también se va por esto. Entonces hay que también ayudar. Bueno, nosotros durante el tiempo, pues hemos escrito artículos, como veis, nosotros llevamos un blog en el portal Religión en Libertad, ya varios años, entonces la gente puede acceder a estos artículos, o sea, lo que encuentre en nuestros libros también lo puede encontrar gratuitamente en los artículos, sin ningún problema, ponen nuestro nombre, Convertidos Católicos, Religión en Libertad, o también en nuestra página. Entonces, en libros hemos escrito, primero empezamos con la apologética, ¿no? Jesús tiene un libro que se llama Fundamentos Bíblicos del Catolicismo. 2 tomos. Que son 2 tomos, que le falta el tercero, todavía está pendiente, que trata de los temas tanto de María como de... Pues, de la Iglesia, los sacramentos. La Iglesia, los sacramentos, ¿no?
Yo tengo libros sobre el mormonismo, porque es digamos, la secta de la cual yo pude conocer y pude constatar muchas cosas, ¿no? Porque fui misionera también en esta secta. Y luego ya, después de nuestros estudios, porque nos abrimos a conocer muchos más grupos, en este caso sectas, porque las sectas suelen ser mucho más proselitistas que los grupos protestantes en general, ¿no? A veces los protestantes nos respetan más, las sectas no, las sectas sí van ahí, captan, ¿no? Entonces, hicimos ese estudio de tanto las sectas como la nueva era, y este libro, que es el último que hemos sacado, ¿vale? Que es Las sectas y la nueva era, lo juntamos aquí, como pueden ver acá está justo donde nos preguntabas ahí cómo eran los autores y todo, pues aquí. Y estos son los fundadores, ¿no? Pues eso, que tenemos, este es el libro que, bueno, el de Jesús es el que más ventas ha tenido, porque la apologética gusta muchísimo y ayuda muchísimo también a gente que no entiende y les confunden pues todas estas cosas, ¿no? Pero este de las sectas y la nueva era lo recomendamos porque junta ambas cosas, ¿no? Ambas realidades, ¿vale? Porque la nueva era no se ha quedado aquí en España, no se ha quedado acá en Europa, la nueva era también está llegando a Latinoamérica, está llegando a Estados Unidos, y pues quiere eso, ¿no? También que la gente olvide ya sí. Es que ya no quiere ni sectas. Se trata de un libro de, no llega a la, bueno, tiene un poquito más de 200 páginas, 210 páginas, pero es un libro en el que se dan respuestas muy concisas, breves y precisas sobre las principales doctrinas de las sectas y también un poco los principales errores de la nueva era. Es una guía, ¿no? Por eso decimos guía católica, sí, ¿no? Para conocer un poco todo esto. A ver, se habla un poquito de la historia, de los fundadores y de todo esto, ¿no? Entonces, todos estos libros que hemos mencionado están disponibles en Amazon. Se pueden entrar en Amazon, en amazon.com. Incluso Amazon tiene una vertiente, una sucursal en México, amazon.mx. Sí, y allí también se puede encontrar estos libros. Sí, es que nosotros tenemos unos seguidores, bueno, a diferencia de quizá otros blogueros, otros evangelizadores españoles, como somos interculturales, nos hemos expandido a conocer ambas realidades, ¿no? Y eso ha sido muy, muy edificante, conocer dos realidades de la iglesia, ¿vale? Tanto de España como América Latina, y estar siempre al día en estas cosas, gracias a nuestros seguidores que siempre nos preguntan y nos actualizan, pues podemos tener estos seguidores de manera así, ¿no? Manejar estos seguidores pues de ambos lados del charco. Sí, bueno. Muy bien, hermanos, pues qué bueno que nos dicen que los podemos conseguir en Amazon precisamente por las distancias, ¿verdad? Ahí estaremos promoviendo. Sí, estaremos promoviendo sus libros por acá y oigan, y yo también quisiera hacerles una invitación ahorita que nos platican que también hablan de matrimonios. Quisiera yo pedirles que si más adelante pudiéramos tener una reunión también con una charla sobre matrimonios, ¿cómo ven? Perfecto. Sí, no hay ningún problema. Sí, además queremos justamente, bueno, ya para acabar, queremos dar a conocer, pues nosotros tenemos una realidad muy específica que quizá ustedes estarían interesados más adelante tratar, el tema de las familias adoptivas, ¿vale? Nosotros somos una futura familia adoptiva, ya somos una familia adoptiva, estamos en un proceso de adopción y sabemos que esta realidad hoy en día lo pasan muchísimos matrimonios debido a la infertilidad. Y es para nosotros también es una labor apostólica el dar a conocer que la adopción es una manera también de poder desarrollar la paternidad, ¿vale? En el matrimonio, que mucha gente dice, no, es que es muy difícil. No, es una forma que Dios nos ha puesto en estos tiempos, que mucha gente también, muchos niños no tienen padres, y lo estamos conociendo, y pues es una realidad que nos ha tocado vivir. Y así como otras personas quizá les toca vivir pues las familias numerosas, a otros les toca vivir pues otro tipo de, pues de repente hijos con necesidades especiales, que eso también lleva a una santificación en el matrimonio, pues en nuestro caso pues nos ha llevado, por ejemplo, a hacer un matrimonio en la adopción, ¿no? En el adoptivo. Sí, nos enteramos por ahí recientemente de una buena noticia que tiene que ver acá con México, ¿no? Sí. Esto es por la pandemia.
Si Sí. Dios quiere y la guadalupana lo Está permite, caminando, ahí estaremos. Estamos en un proceso de adopción en México, porque es un país que nos dio muchas garantías para poder pues acceder a esta paternidad en unos momentos incluso difíciles, como era la pandemia, porque lo iniciamos justamente el año pasado, en plena pandemia. Y pues vimos esa facilidad que nos dieron, y pues estamos esperanzados que todo marche bien, ¿no? Y de poder pues tener pronto a estos niños, a estos hijitos mexicanos aquí en España. Y mira que nuestro camino siempre, quieras o no, se ha cruzado con México. Yo soy de Perú, pero México siempre, desde que pasó lo del padre Amatuli, conocí muchas cosas de México y Jesús también. Así que le demos una visita a la Virgen de Guadalupe. Estaba pendiente, estaba pendiente. Pues cuando vengan acá a la visita nos avisan y nos reunimos para poder festejar y darle la gloria a Dios y a nuestra Virgen de Guadalupe. Déjenme decirles, hermanos, miren, este tema de la adopción, nosotros quisimos ser muy respetuosos, pero ya que lo toman, yo solo quiero decirles que los felicito y bueno, los felicitamos mi esposa y yo, y que realmente eso es un gran testimonio para acá, para los mexicanos, porque acá nos quejamos de muchas cosas, y entonces el que ustedes desde España se trasladen a México para hacer trámites y para poder adoptar es un súper testimonio del cual estamos muy agradecidos, y créanos que a muchas personas les va a servir, les van a abrir los ojos para la adopción, porque acá en México tenemos las cosas como en bandeja de plata, pero no queremos adoptar, ¿sí? Entonces es una forma muy egoísta. Ya, sí, además para alguien de allí tienen incluso más facilidades porque sois de allí, estáis más cerca. Sí, ya, eso ya hablaremos. Y eso pasa en todo, ¿eh? Yo te digo, en mi país pasa igual. En mi país pasa igual, en nuestros países. Pero bueno, para nosotros también es una labor, ¿no? De que estos niños que puedan venir aquí, también nosotros, es una responsabilidad para que ellos puedan vivir también. Queremos formarles muy bien, que sean unas personas de bien aquí, y sobre todo tengan esa fe que está faltando, y que también quizá ellos, con la cultura que traen de allí, porque yo sé que traen sus cosas, sus costumbres también, puedan ayudar pues a evangelizar también aquí, que sean también como unos aliados para nosotros en la evangelización en España. Pues les damos mucha gloria a Dios y les damos las gracias a ustedes por compartirnos, abrirnos su vida y por abrirnos los ojos en tantos temas tan importantes para los católicos. Y si gustan, terminamos con un Ave María, dándole gracias a la Virgen, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.